incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran. Muy buenos días a todas, todos y todes. Ya comienza Esta Boca es Mía. Tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Sábado 26 de marzo, ya se nos va marzo, está entre fresquito y caluroso, así que uno no sabe cómo salir, pero bueno, anda preparando el matecito que ya se vienen las noticias con Ana Luz de Reunidas, las columnas de Les Chuncanes Escritores, Transplaining, ESI, y hoy vamos a hablar de la huelga global por el clima. Escuchamos un temita que nos pone la Pato de Churupaca, Duda Morena, y ya se vienen las noticias. De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despeinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis penitas de cantor. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí, ay. ¡Dale! Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Ay, que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte de que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién me cura el delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Vienes, recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas nomás y todo. Y lo que tocan tus manos queda petrificado. El tiempo y espacio, y mira cantor, mira vida, y dime razón de mis días, ya no te ates a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar, vienen juntando debajo de tu brazo mis penitas de canto. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí, Dale. Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Nos informamos en Esta Boca es Mía. En el bloque de noticias traemos la información trascendental en cuestión de género y diversidad. Bueno, se viene el bloque de noticias, estamos con Ana Luz de Reunidas, que nos trae las noticias de la semana. Buen día, Ana, ¿cómo estás?
Buen día, Ale, para vos, para la audiencia, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá con este día entre frío, caluroso, uno no sabe cómo salir, pero bueno, así se plantea marzo y ya termina, así que ya empieza el otoño y se ve que nos va a traer días medios inestables, como la semana, digamos, porque han habido muchas noticias. Sí, bueno, un poco repasando lo que fue la semana, nos pareció con las chicas de Reunidas que lo más importante a destacar en este espacio era, bueno, lo que dio a conocer el INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Muchas veces se habla de empleo y desempleo y por supuesto a nosotras nos parece importante hablar en este espacio de comunicación feminista sobre la desigualdad de género en el mercado de trabajo y traerlo un poco a Mendoza, porque siempre los datos que se muestran son más a nivel nacional y por ahí no se desmenuza bien qué está ocurriendo en esta provincia, ¿no? Y sí, claro, como vos decís, a veces las estadísticas no reflejan lo que nos pasa acá. Exactamente. Bueno, y esta semana lo que se dijo desde el INDEC es que en el tercer trimestre del año 2020 el desempleo, es decir, la desocupación, fue del 11%, esto es, son 2 millones de personas en el país sin trabajo, y específicamente en Mendoza hay 54.000 desempleados y desempleadas, esto es el 10,6%. Entonces, bueno, respecto a estos datos, lo que decimos desde el periodismo con perspectiva de género es, bueno, la inequidad que existe entre hombres y mujeres respecto del empleo, ¿no? Y hacemos referencia cada vez que hablamos de empleo a la desigual distribución que hay en el trabajo doméstico no remunerado y también nombramos siempre las tareas de cuidado, que es lo que más profundiza esta inequidad que existe. Y otra de las cosas que reclamamos o que observamos es que siempre las mediciones siguen siendo binarias, ¿no? Que no se tiene en cuenta a los demás géneros, solamente se mide en hombres y mujeres. Esto es a modo de introducción, ¿no? Esto es un poco la observación que hacemos. Estos datos que dio esta semana el INDEC todavía no están desmenuzados, pero sí yo encontré un informe de hace 3 semanas que está bastante actualizado, publicado en La Izquierda Diario, que hace referencia un poco a esto de la desigualdad entre hombres y mujeres, está referido al tercer trimestre, y un poquito, hice como una síntesis de los datos que pude observar. Por un lado, hablan de, esta desigualdad entre hombres y mujeres. Nombran específicamente que cuando hablamos de hombres, la tasa de desempleo es del 10,6%, mientras que nosotras, las mujeres, es un 13,1%. Ahí ya hay una diferencia, ¿no? Y esta diferencia se incrementa en la franja etaria de 14 a 29 años, en donde los varones están desempleados en un casi 20% y nosotras en un 23%, son 3 puntos más. Entonces ya con el primer dato ya podemos ver que si sos mujer tenés menos posibilidad de conseguir trabajo en Mendoza. Otro de los datos que resalta la nota de La Izquierda Diario, que estamos desmenuzando un poquito, es la brecha salarial. Y acá ya entra la medición de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, que habla de una brecha salarial según el género del 24%. Esto es a favor de los varones. Y después dice que de cada 7 varones registrados en el Ministerio de Trabajo, solamente somos 3 mujeres. Esto lo repito, de cada 7 varones registrados en el Ministerio de Trabajo, solamente hay 3 mujeres. Es decir, ahí ya también podemos observar que respecto del sexo, si sos mujer, tenés menos posibilidades de hacer el trabajo y en los hechos hay menos trabajo para nosotras. Y una cosa que me pareció paradójica es que somos nosotras, las mujeres, las que impulsamos proyectos en la economía social y solidaria. Ahí cambia la estadística. Es decir, hay proyectos liderados por nosotras, según el registro de unidades de economía social y solidaria del gobierno de Mendoza, que dice que casi el 70% de estos proyectos, hablamos de comedores, merenderos, todo lo que podemos encontrar en territorio,
¿no? El 70% de estos proyectos están liderados e impulsados por mujeres, es decir, que mientras nosotras accedemos menos al laburo, digamos, al trabajo, somos también nosotras quienes estamos poniéndole el hombro, el tiempo, el amor, la paciencia, sobre todo esta pandemia, ¿no? Que ha traído tanta profundización de la inequidad. Y nos consta porque conocemos muchas mujeres que están haciendo ese trabajo. Por nombrar una nada más, Paola González, que peleó tanto en el caso Próbolo, ahora está con un merendero, dándole de comer a muchísima gente. Totalmente, sí, eso se ha visto, siempre lo fue, pero la pandemia trajo un poco de claridad sobre, bueno, que somos nosotras quienes hacemos ese trabajo muchas veces no remunerado, como decía antes. Y otro de los datos que va en ese sentido también es que en Mendoza hay más hogares a cargo de mujeres que de varones. Este dato lo trae también este informe que les decía de La Izquierda Diario, y el dato se desprende del Centro de Investigación Social de Mendoza, que dice que en nuestra provincia el 40% de los hogares, de las casas, está a cargo de mujeres, es decir, aproximadamente 228.000 hogares. Estos datos son del 2020. Y desmenuzando esos números, nos encontramos con que el 84% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres también. Es decir, que en nuestra provincia hay 57.000 hogares, mientras que 61% son hogares uniparentales que tienen jefatura femenina, digamos. Y este dato significa que hay 52.000 mujeres a cargo de hogares entonces. Es muchísimo, o sea, el porcentaje es altísimo, estamos hablando de un 84%, es decir, casi en su totalidad, queda solamente un 20% a cargo de varones, y este dato siempre lo traemos también porque significa que hay más trabajo doméstico, hay más trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres, y eso, por supuesto que significa menos tiempo para otras cosas, para estudio, para otro trabajo remunerado fuera del hogar, y bueno, todo lo que eso significa también da cuenta de por qué somos nosotras las que accedemos menos a los trabajos pagos, ¿no? Y esto absolutamente se ha agudizado en la pandemia y me consta, yo trabajo en un lugar donde casi el 80% somos mujeres y las tareas de cuidado siguen a cargo de las mujeres y es el varón el que puede salir a trabajar. Así que la pandemia agudiza estas cuestiones y cuando hablamos y vos decís en binario, el cupo trans queda en un número y por ahí hay que seguir peleando esto porque la verdad que se cumple en algunos lugares, pero es ínfimo también. Sí, totalmente. Bueno, y otro dato también que me pareció importante se desprende de UNICEF, que dice que el 90% de las tareas domésticas de cuidado, estamos hablando de niñas, de ancianes, de personas enfermas, recae sobre mujeres. El 90%, es decir, también casi en su totalidad. Entonces esa es la paradoja, ¿no? Que mientras somos nosotras quienes accedemos menos a trabajos pagos, esta desigualdad se pone sobre la mesa cuando hablamos de trabajo doméstico, de tareas de cuidado, y somos nosotras las que garantizamos que esas tareas se puedan realizar, que son necesarias para que la sociedad, se maneje, el sistema funcione, pero a la vez es un mismo sistema que nos excluye, porque los datos que vimos al principio de empleo y desempleo en Mendoza dan cuenta de eso. Entonces, me parece muy importante cuando difunden los datos, el INDEC cada 3 meses, se habla mucho de las estadísticas, pero por ahí nosotras lo que decimos desde los feminismos, desde el periodismo con perspectiva de género, es esto, ¿no? Poder desmenuzar y poder medir la desigualdad para poder tomar decisiones en ese sentido que vengan un poco a reparar la inequidad y la desigualdad que hay. Y para cerrar, una de las maneras que podríamos decir, bueno, con esto se podría solucionar, por supuesto siempre hablamos de las políticas públicas y del mayor presupuesto que necesitamos. Pero en Mendoza, yo a la hora de averiguar
qué estaba pasando con el presupuesto destinado, ¿no?, a cortar la brecha de género, me encontré con que solamente se destina 42 pesos por mujer al año. Ese es el presupuesto que tenemos cada mujer de Mendoza en el 2021. Y también me encontré que la partida presupuestaria de la Dirección de Género y Diversidad este año ha sufrido un recorte del 24%. Entonces, bueno, a la hora de analizar esos números, sería muy difícil pensar que el gobierno está pensando justamente en acortar esta brecha, porque sin presupuesto sabemos que es casi imposible, digamos. Los discursos pueden decir muchas cosas, pero después en los números vemos que no hay verdaderamente una decisión política que vaya en ese sentido, ¿no? Y sí, es así. Siempre los presupuestos que van con género o diversidad son ínfimos y la verdad que así no se avanza. Ana, te agradezco mucho, muy completo el informe. Yo como una cuestión estadística, desde el 2012 se viene trabajando en los medios comunitarios el tema de género y diversidad, y en los medios comunitarios las mujeres estamos en distintos puestos, ya sea de decisión, en micrófono o operando, así que es un cambio, pero fíjate que mira, casi 10 años han pasado para que se produzcan estos cambios. Esperemos que en otros niveles también puedan producirse. Totalmente, Ale. Sí, yo creo que son estos espacios en donde empezamos a hacer, a empujar, para que vayan cambiando las cosas, darle lugar a diversidades y a mujeres desde lo contrahegemónico, desde los feminismos. Es la manera y por algo somos el movimiento que más está disputando el sentido, digamos, ¿no?, en nuestro país y en el mundo también. Así es que sí, tengo toda la esperanza de que lo estamos haciendo juntas. Déjame decir lo último, que es que los datos que acabo de nombrar son, bueno, La Izquierda Diario, un informe que se llama Los números de la desigualdad de Mendoza se pueden medir, y hay algunos otros que los pueden encontrar en Economía Feminista, el sitio que va actualizando esto cada 3 meses, igual que el INDEC, pero con perspectiva de género. Bueno, muchas gracias y saludamos a las otras compañeras de Reunidas también. Sí, que pronto volvemos al aire, así es que ya vamos a estar anunciando acá cuándo. Buenísimo, un abrazo para vos. En Reunidas Radio. Bueno, un abrazo para vos y para ellas. Un abrazo para vos, para las chicas del piso, para la audiencia, y bueno, nos escuchamos el sábado que viene. De mirarte y pedir perdón es ceder cada vez de más en lo que se da y no vuelve igual. Ver que estás siendo cruel, entrar en tus muros y deshacer. Siendo cruel, entrar en tus mundos y deshacer. Repetís hasta aburrirme, simulando una explicación. Es que en tu cabeza solo hay una situación y todo el resto es una gran ficción. Cruel, entrar en tus mundos y deshacer. Ver que estás siendo cruel, entrar en tus mundos. Estamos escuchando a Marilina Bertoldi. Y ya se viene nuestro bloque de diversidad. La verdad que no sabemos si la columna de diversidad esta noche se llama, hoy se llama Transplaining o Trasnoche, porque parece que Eda e Iguada han estado
de trasnoche. Así que la escuchamos. Hola, soy Ela. Hola, yo soy Wada. Y esto es Transplaining. Buenas noches, público, ¿cómo andan? Buenas noches, Ela. buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo buenas noches porque estamos de noche, otoño. Porque hoy grabación pijamada. Grabación pijamada, este capítulo va a durar 5 horas. 5 hasta horas mañana. hasta las 6 de la mañana. Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya venimos calentadísimas. ¿Cómo lo definimos igual? Como que no quedamos medio... Humanización. humanización, ¿Eso iba a ser? utopía travesti. Utopía travesti versus humanización. Me encanta Ahí está. el título. Esto va a ser como toda una cosa con un montón de recursos intelectuales, con un montón de justificaciones, con un montón de argumentos De ejemplos. y de ejemplos que no van a estar tan detallados, no vamos a citar con nombre y apellido, porque como personas que vivimos en la contemporaneidad, sabemos que tenemos a nuestra disposición un montón de información y que ya está confirmadísima por los museos, los documentales, los libros, qué sé yo. Entonces por ahí... En una que medio que citamos algunas cosas para que busquen, para que googleen. Pero bueno, Pero también eso, es pura producción intelectual nuestra y no vamos a tener una consideración con las citas y las fuentes. va a ser más, Transplaining. sí, va a ser netamente un transplaining. Bueno, utopía travesti. Humanización. Empecemos por la humanidad. Humanidad, como le dicen mis amigas. Humanización viene de humano. Viene de humano. ¿Y qué es un humano? ¿Qué es un humano? ¿Cuándo se dijo que era un humano? Ya, ¿viste? ¿Cuándo un humano es un humano? Ya desandamos a lo que es ser mujer, ahora vamos por el humano. O sea, es como... hasta Directamente. que no hay títeres con cabeza, no dejamos títeres con cabeza. La noción que tenemos de humanidad, de humanización o de... está muy ligado al tema de la ciudadanía, al tema de la ilustración, como más, ¿no? De tipo siglo XV. El Estado, el derecho, y bueno, y como todo eso tiene su génesis en el siglo XV, el iluminismo, las Europas. las Europas, y todas las lecturas que quiso hacer esa gente de Roma y de lo que había leído Roma de Grecia, y bueno. Y fin. Y de cierta parte, la otra vez leía sobre la revolución haitiana, que fue también en el siglo, fue en realidad en el siglo XVI, XVII. En paralelo a la revolución francesa, ¿qué cagada boluda que hace la gente europea? Siempre la ruina, o sea, como hay cosas que pasan, un montón de cosas que pasan en otros lados, y las flores se las llevan los europeos. Qué desgracia. Y bueno, acá pasó, acá lo que... Yo la otra vez lo pensaba, yo sé que yo no estoy haciendo el curso de antirracismo, pero... Porque sos blanca, Bela. Pero pensaba eso, bueno, ¿qué pasa con todas las personas que participaron de los procesos de independización, de independencia argentina? Argentina. Que eran negros y que no están en ningún lado y que bueno, quienes se han encargado de rescatar esas figuras son personas que son más del ámbito de la militancia antirracista y que son gente como muy de nicho cuyos conocimientos no penetran en el gran amplio, y en el gran amplio de lo que son las instituciones de educación públicas de la Argentina, y de repente
En la otra, la contraparte de esa situación es San Martín, Belgrano, Bolívar, toda esa Sarmiento, toda gente que, ¿dónde se formó? ¿Dónde estudió? Europas. Las Europas. De hecho, hasta muy adentrado el siglo XX, y quizás ahora también pase, yo porque soy un artista pobre no los conozco, no sé cómo sucede, pero hasta muy adentrado el siglo XX, de hecho Marta Minujín es un ejemplo de eso, toda la formación de los artistas argentinos fue en Europa. Que es re loco. Hoy veía una nota sobre sobre Efimia, que ahí va una referencia para que googleen Efi o Efimia con doble F Y. Hablamos de ella en el capítulo de Artist Trans. Artist Trans, llevando un poquito más allá el tema de las performances con respecto a la identidad de género suya, su identidad sexual, como dándole como un poco más de profundidad a eso y sacándolo del ámbito de lo homogéneo, de lo único. Que bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy, humanidad, digo me parece a mí que tiene toda esta connotación también de esto de la ilustración, de poner al hombre en el centro de la escena política, pública, privada también, entonces como todo formándose en función de eso. Si bien, bueno, nuestros queridos próceres quizás no tenían una idea como de generar unas Europas latinoamericanas, sino como otras cosas, sí tenían en la cabeza esta idea homogénea de cómo tendría que ser la población, negando completamente la posibilidad de la diversidad dentro de una misma sociedad, muy desde ese lado, también muy desde homogeneizar, muy desde poner en una identidad colectiva común a toda la sociedad, cuando no es así naturalmente. Y también eso, cómo se construye la idea de humano, de hombre, no desde una perspectiva de decir, bueno, el hombre, los humanos, no sé qué, somos seres orgánicos, finitos. Digo, finitos no de angostos, sino finitos de que tenemos un fin. ¿De la cintura estás hablando ahora? De que perecemos, de que morimos, cíclicos, lo que sea. Que bueno. Y que vive en un ambiente hostil al que se resiste para sobrevivir, qué sé yo, sino como el hombre es como Dios en la tierra. Bueno. Wow. Bajate los humos, amigos. Es un poco lo que hablábamos en capítulos anteriores, como cuando decíamos como, bueno, sos mujer, pero ahora como sos mujer hay cosas que no podés hacer. Claro. Como, bueno, hay una sola forma de ser mujer. En el caso de este concepto que estamos hablando, hasta no hace mucho, porque todavía hay países en los que no podés decidir si te cosen el canal vaginal o no. Hay muchas cosas que también están asociadas a una visión quizás europeizada de lo que son los derechos humanos y qué sé yo, pero bueno, también hay un acuerdo ahí que bueno, nuestros cuerpos son nuestros y nadie lo puede tocar, sea en el nombre del dios que sea y de la religión que sea y de la cultura de porquería que sea. Ya sea que seas parte de la familia real o estés en una tribu en no sé dónde, donde bueno, a los 12 años, aguja, lo que sea. No está bien nunca. No está bien nunca y yo creo que también los niveles de conciencia, digamos, también de eso son distintos, ¿no? Como, no sé, es loco también pensar, bueno, no es loco en realidad, no es loco, con el tema de la autopercepción, como que en realidad la autopercepción está muy ligada, digo, como las personas trans nos autopercibimos trans, o mujeres o varones trans, en función de la sociedad y la cultura en la que estamos, pero en otras cosmovisiones, en otros pensamientos, habilitando la creatividad, en otras posibilidades, hay otro tipo de personas que se
que se autoperciben y ya no sé si entra la palabra autopercepción, sino como que se registran a esas mismas personas, a ellas mismas, como otro tipo de identidades que no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, como, no sé, la otra, había una experiencia ahí que había visto justo en el video de Brigitte Baptiste, que es la otra de las trabas que referenciaste vos en un momento, que decía que había una tribu que se referenciaba con, que era como en un lugar tan húmedo en Colombia, eran descendientes de las lianas. Entonces como que lo daba como ejemplo, no para relativizar todo, sino como justamente para decir que la autopercepción también tiene que ver con la cosmovisión y la cultura en la que estás inserto. Y en una cultura occidental que tenéis como la dicotomía varón y mujer tan tajantemente y tan como impresa a fuego, las personas trans existimos. Si tuviéramos otro tipo de cosmovisión, otro tipo de pensamientos, otro tipo de miradas, y bueno, ahí se va borrando ese límite, ¿no? Como de lo trans. Por eso yo el tema de la autopercepción es como, bueno, sí, yo me autopercibo lo que me autopercibo, pero también por el contexto, qué sé yo, si viviera, no sé, en otro lugar del mundo, quizás me autopercibiría de otra forma y es como que es muy librado también a lo social y no tanto a lo individual. ¿Qué pasa cuando sigue siendo tan fuerte esta idea de que el sujeto neutro y por default de la sociedad, de las sociedades civiles, urbanizadas, estados-nación, sigue siendo el varón blanco, y si no es el varón blanco es el varón heterosexual, y si no es el varón heterosexual es el varón cristiano, y así, si no es el varón blanco, también digo es la mujer blanca, ¿no? Como la otra vez también tenía una discusión con una amiga, en realidad era con mi novio. Un besito para un besito para Ignacio, si me está escuchando. ¿Qué hablaba? No, que estábamos hablando de esto como de que me decía él, bueno, no, pero que pobrecito, me decía, yo soy un varón. Y yo le decía, y sí, sos un varón, y la verdad es que en este contexto, en este presente, o sea, no se puede negar que existen varones y mujeres, o sea, no es esa la idea tampoco, no es como de repente hacer un borrón y cuenta nueva a las feministas que somos críticas, o las personas queer, o las personas trans, o lo que sea, como decir, no, listo, ya está, no existe el género, lo borramos de la faz de la tierra. Y no es tan sencillo, digamos, como cuando hablamos de utopía travesti, es como un cambio radical y me parece a mí profundo, que tiene que ver con las estructuras que cimientan la sociedad, no con que si yo soy una mujer, o si vos, Ela, sos una mujer, sos una persona trans, o si hay 5 personas en todo el mundo que se dice, o sea, como para mí es como una cuestión más de un sistema que primero está como vinculado a otro sistema, pero a la vez, sistemas de opresión, pero a la vez no es algo que se pueda borrar, tiene que ser algo colectivo que se está generando de a poco, pero también tiene que ver con una noción súper fuerte que es un poco de lo que siempre nos quejamos acá y que intentamos poner sobre la mesa y hacer visible, que es que nuestros cuerpos, nuestras experiencias del mundo, nuestras existencias, no están equivocadas, no son erróneas, sino que están equivocadas y son erróneas para una manera de concebir el mundo. Que es esto que decía la Guada de la cosmología, de cómo el contexto social percibe la realidad y percibe su entorno. Entonces es eso, es justamente plantear la utopía travesti como una manera de cuestionar de manera radical, consistente y sin ningún tipo de pudor absolutamente todo. Sí, cuestionemos todo, pero a la vez también hay unas urgencias que obvio que no las podemos negar, que es como, bueno, necesitamos derechos, tienen que haber mejores condiciones. Esa es la parte de la utopía. Claro.
Lo que vos estás hablando es organización política. Yo ya estoy hablando de... La organización política va por otro lado. El tema para mí es ese, como poder diferenciar entre, bueno, que no quedarnos en el tema de solamente los derechos. Como decir, hay otro horizonte más, hay un horizonte un poco más grande, se tiene que cuestionar todo, se tiene que desarmar todo, hay que... Y lo lindo del horizonte es que cada vez que te acercas se aleja. Se aleja un poquito. Entonces siempre va a haber algo más que romper, siempre va a haber algo más. Siempre vamos a caminar un poquito más. Así que chicas, se ponen las zapatillas de training, por favor, y vamos hacia el horizonte, amigas. Es un viaje largo, es un viaje largo. Yo iba a decir algo más. Ah, eso, que me parece que la gran lección, más allá de todo lo que hemos desarrollado y qué sé yo, la gran lección que nos trae Brigitte Baptiste es que los objetos y los sujetos no son portadores de significaciones, de contenido o de algún tipo de identidad por sí solos, sino que la identidad que tengamos los sujetos, los objetos y las entidades depende de el contexto en el que estén insertos y de la lógica regida por ese contexto y de quién está leyendo ese contexto. Vamos sacándole todos esos textitos ahí de cómo leernos a la gente esta ortodoxa y vamos escribiéndolo entre nosotras, por favor. Que haya utopía travesti, que haya utopía marica, que haya utopía de abuelas, que haya utopía de madres, que haya utopía de lesbianas, que haya utopía de todas. Igual hay que caminar. Igual vamos a tener que caminar, Así, rompiendo horizontes. Siempre. Bueno, esperemos que esos horizontes de los que hablan Guada y Ela no estén tan lejos y estemos más cerca. No me digas que has cambiado. He tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar. Muestres ese lado de culpas y sin querer. Hoy no ha sido el día para picar el pastel. No me digas que has cambiado. He tratado de mirar y ya no te pienso esperar mucho más. El fluir de la historia está lleno de ejemplos de mujeres que desafiaron las expectativas y rompieron estereotipos, desde científicas hasta artistas, escritoras, deportistas, aventureras y activistas. Ellas son las mujeres que cambiaron el mundo.
Es imposible pensar en el movimiento de mujeres y no en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El recorrido por su historia demuestra que su presencia en los inicios del feminismo fueron en los años 80. La fuerza que se arraigó en los ovarios a través del paso del tiempo, que aún en el presente alza la voz. Era 30 de abril de 1977. Las madres decidieron juntarse en Plaza de Mayo. Eran apenas algunas pocas con la idea de reunirse, de verse las caras, de sentirse en compañía. Sentadas en las plazas se encontraron. Un policía las vio a todas juntas, les indicó que el país estaba bajo estado de sitio y que ahí no podían quedarse. «Marchen, caminen», les ordenó. Las mujeres le hicieron caso y marcharon. Los brazos entrelazados hicieron la ronda, unas con otras, mujeres todas juntas caminando hacia el frente. Cuando nadie salía, cuando todos callaban y miraban al costado, unas locas decidieron alzar la voz. Los pañuelos blancos llegaron meses después en una peregrinación a Luján a modo de identificación entre ellas mismas. En realidad no eran pañuelos, eran pañales, los de sus hijos que estaban desaparecidos. El símbolo las igualó, las hermanó y las fundió en una misma lucha. La mujer que piensa en un pañuelo blanco piensa en uno verde y conecta con sus antepasadas luchadoras. Si se piensa en un arquetipo de mujer argentina y empoderada, es inevitable imaginar que ese ejemplo sería el de las madres, irreverentes, locas y poderosas, corriendo todo límite de tiempo y espacio, desafiaron al poder. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi que se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso? Pues descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey.
Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Unidas por el Arte es un emprendimiento donde reciclamos, creamos y pintamos macetas personalizadas, aritos, llaveros. Para ver más, podés encontrarnos en Facebook e Instagram como unidas.porel.arte. Se vienen las chuncanas al aire de la Cuyum. Chuncanes es una palabra huarpe para la chunca, pantorrilla musculosa por caminar en los cerros. Chuncanes somos los habitantes de las zonas rurales en las provincias. Chuncanes se traduce eso soy, estos somos. Aprendimos la necesidad de nombrarnos para reivindicar nuestros derechos, nuestras luchas y nuestras identidades, para poder garantizar las condiciones materiales para leer y escribir. Chuncanes motoriza el foro de escritores, mujeres, lesbianas, trans, travestis y novelarias de Mendoza. Un espacio abierto, antipatriarcal, federal y contrahegemónico. Somos chuncanes. Amo estas tetas caídas, universo de río seco, estira la piel suelta, libre de crema reafirmante, aclarante, tonificante, homogeneizante. Dos pliegues esconden el aroma exudado, míseras emociones. Amo el gran surco, el enorme cañón que ahora es chato. Amo estas tetas caídas más que las verdades eternas. Las amo, observar mis pies cubiertos de raíces desatadas. Las amo, custodiar mi ombligo en tardes destinadas a nada, en noches hechas sin flashes, en mañanas de espejo. Cóncavo suspiro de silencio, lejos del escote, de la leche, del comezón turgente. Amo estas tetas caídas. Amo estas tetas caídas de Anabel Ocaterli. Aquí, hoy, el lugar es el baño de la habitación de la clínica en la cual está internada mi madre hace ya el tiempo suficiente como para que tenga necesidad de encerrarme y en el oscuro y en el casi silencio devorar tomates y duraznos con los que amenizo estos días secos de abrazos. En esta nada en la que me escondo algunos minutos por día, pienso, por ejemplo, que podría sembrar un bosque dentro del pequeño lavatorio y ponerlo boca arriba y que salgan las raíces por el techo y luego incendiarlo. Pienso también que si quisieras podrías partir en dos las fuentes de la Plaza Independencia con solo mirarla o dejar el pavimento hecho una guerra si se te ocurriera pisar firme. Entonces con mis manos, pero particularmente con el callito de escribir, podría agarrar los cascotes que quedaron dispersos por ahí después de la hecatombe y arrojarlos hacia el cielo para apagar el fuego. Y estos, mi querido, tan querido, son pensamientos,
obtusos, oblicuos, organizados y no, orgullosos y ya desprendidos de la masa muscular y neuronal y ósea que los genera, y del sodio y del potasio y de las partículas eléctricas, de la guerra, del oxígeno y del incendio. Y fantasías no, porque las fantasías tienen esperanzas de volver y los pensamientos se me expropian a medida que los escribo y desde el ya son la nunca misma. Entonces los ato a una piedra y te los envío a modo de un cuerpo sobreviviente que quizás se encienda como un fuego lejano y a la vez presente, frondoso y bravo y tierno y fiero. Incendio, Miriam Belfer. Somos chuncanes. ¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres, se viene la columna de diversidad con Giselle Molina. Son niñas no madres, con tu oscurantismo su cerebro no taladres. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la columna del día de hoy vamos a trabajar uno de los ejes de la ESI, que se llama Ejercer nuestros derechos. Como todos sabemos, esta semana se conmemoró el 24 de marzo. ¿Sí? En esta oportunidad se cumplieron 45 años del golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, dejando una época muy oscura en nuestra Argentina, que duró muchos años, que se llevó muchas vidas y que todavía nos mueve todo ese ser cada vez que pasamos por esta fecha. Me parece importante poder traer en esta columna esta fecha conmemorativa, justamente enlazado a este eje de ejercer nuestros derechos, porque justamente a partir de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, Alicia se cansó de recibir golpes. 10 minutos dura. Porque llego tarde o porque huele mal el arroz. Alicia se aburrió de pedir ayuda. Lo poco que queda lo echó en su maleta y se largó. Él fue el primero en hacerle el amor, por eso se casó.
Bueno, por problemas técnicos volvemos a presentar la columna de educación sexual integral con Giselle Molina. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la columna del día de hoy vamos a trabajar uno de los ejes de la ESI que se llama ejercer nuestros derechos. Como todos sabemos, esta semana se conmemoró el 24 de marzo, ¿sí? En esta oportunidad se cumplieron 45 años del golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, dejando una época muy oscura en nuestra Argentina, que duró muchos años, que se llevó muchas vidas y que todavía nos mueve todo ese ser cada vez que pasamos por esta fecha. Me parece importante poder traer en esta columna esta fecha conmemorativa justamente enlazado a este eje de ejercer nuestros derechos, porque justamente a partir de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Que comienzan con todas las búsquedas de sus hijes, de sus nietes, comienza también un montón de avances científicos que están muy poco nombrados, ¿sí? A las abuelas se les reconocen un montón de cosas, pero también hay que reconocerles todo el logro que ellas hicieron a través de sus búsquedas. Justamente uno de estos logros es el derecho a la identidad, ¿sí? Este derecho a la identidad, a partir de la lucha de las abuelas, es parte de la Convención de la Ley para Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, también vamos a enlazar en este derecho a la identidad, en este 24 de marzo, con todas y todas las personas que desaparecieron, que todavía no se saben novedades, y también todas las nietes que encontraron, ¿sí? que pudieron volver a su familia. Vamos a trabajar también esta ley nueva o este protocolo, más que ley, que se llama Alerta Sofía. ¿Por qué? Porque si bien en esa época se desaparecieron tantas personas adultas y también mujeres embarazadas y también desaparecieron niñeces, infancias, adolescencias, en la actualidad esto no deja de suceder, ¿sí? Esto, si bien no hay un golpe de Estado y no hay esta situación de antidemocracia, también en los estados democráticos suceden estas situaciones de desaparición de personas. Entonces, me parece importante poder traer estos temas como agarraditos de las manos, como ejercer nuestros derechos, el derecho a la identidad, ¿sí? También trabajar el tema del grooming, que ya lo hemos abordado en otras columnas, la trata de personas, tiene como todo que ver con todo. Y todo esto es parte del eje de la ESI que se llama ejercer nuestros derechos. Entonces sabemos que hace muy poquito pasó una situación muy particular con una niña extraviada, de cual estuvo toda la Argentina y muchas partes del mundo buscándola, y se activó la Alerta Sofía, ¿sí? Esta Alerta Sofía justamente es un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que pueden encontrarse en graves peligros. Este sistema lo que hace es difundir de manera inmediata la imagen e información de la persona desaparecida, ¿sí? A través de los dispositivos móviles, medios de comunicación masiva, como por ejemplo la televisión y la radio, correos electrónicos, redes sociales como Facebook, son claves para colaborar con esta búsqueda. Quienes participan directamente y participan en su implementación, el apoyo internacional de Facebook, EICMEC, que es el Centro Internacional sobre Niñas Desaparecidos y Explotados, y el programa cuenta con un comité conformado también por el Ministerio de Seguridad, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí? Esto se llama justamente Alerta Sofía por el caso de Sofía Herrera, esta niña que seguramente también recordamos, que desapareció a la edad de 3 años, el 28 de septiembre del año 2008, en un camping de la ciudad de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. Su caso sensibilizó profundamente a la sociedad argentina y a más de 10 años de su desaparición, su búsqueda continúa vigente actualmente.
Es una situación compleja porque muchas veces difundimos por pedido, digamos, de las familias, que cuando se pierde alguna niña, un niño, o niña, adolescente, es cuando las búsquedas se activan de manera más rápida, como que la población se sensibiliza un poquito más y empezamos a compartir fotos de menores, pero no, digamos que no estaríamos autorizados a hacerlo hasta que no se active esta alerta Sofía. Básicamente, siempre decimos que no se pueden compartir fotos de menores en redes sociales, que es un delito, ¿sí? Y también es un delito cuando una vez que esas niñas, niños aparecen, sigamos hablando de ellas, ¿sí? Sigamos diciendo qué pasó, qué no pasó. Por eso hay veces que escuchamos la búsqueda de una persona y cuando aparece automáticamente dejamos de oír de ella sin saber claramente qué pasó y que en realidad no nos interesa, ¿sí? Solamente nos interesa que esté bien y nada más. Pero bueno, algunos medios de comunicación, algunas comunicadoras tomaron este caso particular para poder sumar algunos puntos de rating, entonces se siguen vulnerabilizando y revictimizando los casos de ausencia del Estado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando particularmente compartimos datos de menores principalmente y lo que ponemos en ellos, en esos datos digo, las cosas que opinamos, porque también podemos ser parte de ese delito cometido. Pero teniendo en cuenta la columna de hoy, es muy importante colaborar con la búsqueda cuando la familia lo pide de primera mano, porque también en los noticieros salieron anunciando que no es necesario como antes que se espere 24 horas para una denuncia policial, sino que se autoriza la difusión de estas imágenes apenas una persona llame al 911 y pueda poner aviso, aunque sea telefónico, de la desaparición de una persona, sea menor o sea mayor. ¿Sí? No, esas son como creencias que todavía quedan, que hay que esperar cierto tiempo para poner la denuncia. También es cierto que hay algunos lugares donde las denuncias no se toman si no pasa ciertas horas también, y eso también está mal. Entonces, lo que nos salva siempre es la información, ¿sí? La buena información es que apenas desaparezca una persona o sospechemos que está desaparecida, podemos llamar al 911 y dar aviso para que se activen los protocolos, y también al 134, que este es un número muy importante, que seguramente este caso de Sofía Herrera, como contaba recién, podría haberse evitado en el caso de que en ese entonces los protocolos funcionaran de manera tan rápida. Bueno, de más está decir que la colaboración de todas las personas como comunidad y como parte de una sociedad es clave, porque incluso se encuentran muchas personas gracias a vecinas, a vecinos, ¿sí? que dan aviso que están, que la vieron, que lo vieron y demás. Así que bueno, la columna del día de hoy básicamente es poder abordar un poquito, porque el eje de la ESI es muy grande, pero ejercer nuestro derecho tiene que ver también con que nos respeten nuestra intimidad, con que sepamos nuestra identidad, ¿sí? Con respecto a esto también del 24 de marzo. Y por supuesto que respeten todos nuestros derechos como seres integrales a la vida, a la educación, a la salud, ¿sí? Y al tener un Estado garante de derechos, siempre la responsabilidad mayor es del Estado. El Estado, obviamente, que lo componemos todo como miembro de la sociedad, pero no podemos dejar abandonada o al azar y dar opiniones tan infundamentadas, por así decirlo, en redes sociales, porque también somos parte también de esos delitos de difusión y de hablar mal de menores de edad. Hace un tiempo hice justamente una publicación en las redes sociales de los tips para cuando las personas aparezcan, y simplemente podemos compartir todas las veces que sea posible en el caso de que la fuente sea directa en la búsqueda de las personas, pero también apenas esas personas aparezcan hay que eliminar su foto de las redes sociales. Así que bueno, esto es un tema que podemos charlarlo también más adelante. Me pareció oportuno poder traerlo y hacer un hilo conductor con estas 3 situaciones que han ido sucediendo esta semana. Y bueno, nos encontramos entonces la semana próxima
Siempre les dejo esta tarea de seguir pensando en cómo podemos colaborar también en la búsqueda de las personas, cómo podemos abordar este eje de la ESI tanto en la familia como en las escuelas y básicamente teniendo el conocimiento podemos hacer respetar este derecho a la identidad, este derecho a la integridad y este derecho también de la vida, ¿sí? Bueno, nos encontramos el próximo sábado, les dejo un abrazo muy fuerte y que tengan un excelente comienzo de semana. Agradecemos a Giselle Molina por su columna de educación sexual integral, tan importante saber para poder contribuir y para poder saber qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en un caso. Nos cuenta lo que hay que hacer en las redes, cuando aparecen, borrar la publicación. Así que esta es la importancia de la ESI. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Puedo pender de los ombligos o abrirme paso en la maleza. Puedo agachar mi frente al suelo o mirar fijo a mi presa. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Puedo acatar cada precepto, despertar mi fortaleza. Puedo entregarme aprisionada o ser la llave de las puertas. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo. Amaré lo que me aterra. Lo que me aterra. Lo que me aterra. Hace unos meses te quise dejar, pero pasa los Estábamos días. escuchando un tema de nuestra querida Paula Neder, La Fuerza. Mi tiempo en palabras, buscando la forma. Y les queremos contar que ayer se llevó a cabo la huelga global por el clima y se realizaron distintas actividades en Plaza Independencia de Ciudad. Conversatorios, estuvo la gente de liberación animal, ambientalismo y deforestación. Le preguntamos a Ignacio, organizador de Viernes por el Futuro, ¿cómo surge el movimiento? El movimiento Viernes por el Futuro surge a fines de 2018, principios de 2019. Surge de la mano de Greta Thunberg, que es una activista sueca que se sentaba todos los viernes frente al parlamento de su país para exigir a sus gobernantes que tomen acción climática y cumplan con los lineamientos del Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional que lucha contra la crisis climática. Si bien Greta Thunberg es la cara más visible del movimiento, es un movimiento totalmente horizontal, que no tiene líderes, que no tiene jefes y no tiene capitanes. Así que no tenemos un líder, somos todos líderes, digamos, de alguna manera, y todos respondemos a una causa en común, algo más grande,
que es lo que nos mueve, que es la crisis climática. En el año 2019, desde Esta Boca es Mía, también estuvimos presentes en la plaza acompañando. 2020 por temas de pandemia no se realizaron actividades. Y otra de las inquietudes que teníamos es por qué hablamos de crisis. Desde hace un par de años se empezó a hablar del concepto de crisis climática y ecológica. Esto generó una revolución en la narrativa, ya que dejamos de decir frases por ahí más vacías como cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra casa, y empezamos a decir lo que es una crisis climática y ecológica. ¿Por qué esto es así? Porque como cualquier crisis genera estragos en toda la sociedad, genera cambios, genera pérdidas, y esto está pasando con la crisis climática y ecológica. Está cambiando la sociedad, está cambiando la economía, está repercutiendo gravemente. Entonces tenemos que empezar a tomarlo como lo que es una crisis global que tiene que estar en la agenda pública de todos los países y sobre todo de las personas y de la prensa. Otra de las inquietudes que teníamos y que ayer se hablaba en la plaza, muchos jóvenes había, es ese gran cambio, cómo sería la salida de la pandemia que hoy nos afecta. Decimos que la salida de la pandemia tiene que ser verde, porque la pandemia ha generado una crisis no solo sanitaria, sino que social y económica. Como cualquier crisis alrededor de la historia humana, se ha salido con una cara totalmente distinta. Se ha salido mejor, o eso es lo que pretendemos. Pretendemos que la crisis social que generó la pandemia, que en gran parte está generada por la crisis ecológica de la devastación de las zonas forestales o la depredación ambiental de la fauna autóctona de diferentes lugares, de ahí se cree que salió el coronavirus. Creemos que tiene que realmente cambiarnos como sociedad, generar distintos patrones sociales, económicos, que por un lado fomenten la igualdad social, fomenten el trabajo y también fomenten una manera de relacionarse con nuestro hogar más saludable. Bueno, le contamos también a nuestra audiencia que aparte de Ignacio de Viernes por el Futuro, habían otros chiques vendiendo ropa. También entregaban plantas de flora autóctona de acá de Mendoza, y estaba el intendente de la capital y también estaba la gente que lucha por el agua en el barrio La Favorita. Y una de las cuestiones que se ponía a la luz en esas charlas, en esos conversatorios, era que había ido gente de la capital a decirle a los vecinos cómo tenían que cuidar el agua. Y la verdad que los vecinos de esos barrios hace 30 años que no tienen agua, así que saben muy bien cómo cuidarla. Así que, bueno, esas son las charlas, algunas de las charlas que se ven y se llevan a cabo de las políticas públicas que no existen. Y también estaban unas chicas de CR que estaban realizando actividades de pintura y mostrando los trabajos que hacen en todo Mendoza, y vamos a escuchar a una de ellas. Estamos con Sol de CRH que nos va a contar cuál es la actividad y qué significa CRH. Hola. CRH es un grupo, una organización que formamos el año pasado en el proceso de pandemia, porque nos dimos cuenta de que la zona del barrio municipal, en el Pedemonte, tenía mucha contaminación y empezamos a preocuparnos, empezamos a hacer limpiezas según el día del DNI, y después, cuando fuimos creciendo en cantidad de gente y en cantidad de preocupaciones, fuimos planteándonos otros objetivos, como por ejemplo limpiezas en el Parque San Martín, o recolección de colillas en la Alameda, porque también nos dimos cuenta de que había una problemática con las colillas tiradas en los suelos y cuánto podían llegar a contaminar. Nosotros hoy acá en la huelga por el clima estamos en calidad de punto verde. Lo que nosotros hacemos es recolectar todos los residuos, separarlos, clasificarlos y posteriormente venderlos, y con esa plata, dinero, lo que hacemos es abastecer al grupo con guantes, bolsas, o con diferentes cosas que vayamos necesitando, materiales para realizar los colilleros o cosas así. ¿Van a las escuelas o han pensado hacer alguna actividad escolar? Hemos pensado, nos hemos planteado el hecho de poder ir a las escuelas, porque la educación ambiental es un hecho, es real, tiene que estar presente,
empezar desde las escuelas, seguir en la casa y así a todas las partes de Mendoza, pero sí, nos lo hemos planteado, todavía no lo hemos llevado a cabo igual. Contame qué significa cada letra. Nosotros lo abreviamos en siglas, CRH, C de conocer, porque nosotros primero conocemos las realidades, la R es reflexionar, reflexionamos sobre esto que acabamos de conocer, que no solo quede en el conocerlo, pensar qué podemos hacer con eso, y la H es de hacer, para tampoco quedarnos en el conocerlo y el pensarlo, sino en llevar a cabo alguna propuesta que nos ayude a solucionarlo. Si alguien quiere sumarse, ¿cómo los buscan las redes? Nosotros en las redes estamos como crh.mza. Nosotros ahí tenemos en la descripción de nuestro Instagram el link para unirse al grupo de WhatsApp y nosotros ahí estamos comunicando todo. De igual forma en Instagram también subimos posteos casi todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya las voy a buscar. Bueno, invitamos a todas y todos a sumarse a este grupo. Yo ya las busqué, les digo, en Instagram, así que ya somos amigues y bueno, nos podemos juntar para hacer nuevas actividades. Y les cuento que acá, a pesar de que son las chicas de allá de Las Heras, en Godoy Cruz, en el Puente Olive, ya hay un lugar donde se pueden depositar las colillas de cigarrillos que después ellas reciclan. Así que las tenemos cerquita e invitamos a los oyentes a sumarse. Atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Hemos llegado al final del programa y los invitamos a sumarse nuevamente. Ya vamos a estar en abril al próximo programa de Esta Boca es Mía. Me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. A mí me dicen guaguis, represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada.